Lo saludo a nuestro invitado Mario Deño. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andas? Bien, buen día, ¿cómo estamos? Sí, realmente es un día muy lindo. Sí. ¿Cómo te trata esto de la pandemia? Y soy, en general, tengo una vida muy ordenada y ahora peor, digamos, con todas las buenas prácticas, que es una palabra que hay que usar, buenas prácticas para protegerse y proteger a los demás. Tengo una actividad tratando de reducir al máximo mis movimientos. Sí. Y respetando básicamente lo que es los contactos y la distancia. Creo que el principio de las crisis que hubo en nuestra provincia, justamente por la falta de resguardos, a veces parece como excesivo algunas cosas, pero es bueno porque evita la expansión. Fíjate que ahora estamos en varias localidades con un problema. Antes teníamos un control, ahora tenemos un problema. Ahora, para el tipo que está en economía, esto que está pasando es desesperante. Y no hablo de una situación circunstancial, sino el no tener más o menos un grado de certeza de lo que va a ocurrir. Digo, si miramos 2 meses atrás, yo contaba la anécdota que en julio me decían, van a volver las clases, vos que estás todo el día en casa, pero van a volver las clases en agosto. Y ahí estaba la dicotomía, había una suerte de presión porque había pocos casos. Hoy, ¿quién puede pensar en eso? Nadie puede pensar eso. Recuerdo que en una conferencia de prensa en julio el gobernador le preguntaron, ¿va a volver el fútbol? Y el gobernador dijo, no, espera un poquito, no sea tan ansioso, marcando un poco la ansiedad. Pero esto lo hace totalmente imprevisible, ¿no? Bueno, la clave de una palabra es la incertidumbre. En materia económica y en materia de programación y armado, porque todas las cosas en economía son a plazos, digamos, es muy importante no tener incertidumbre. Creo que la característica de estos meses, ya llevamos hoy justamente 6 meses de la pandemia, pero inclusive cuando asume este gobierno, la primera etapa al no haber un plan económico, el eje era justamente la falta de planeamiento, la falta de visualización de la realidad. Eso generaba una serie de desconciertos en la gente y tampoco se podía hacer una lectura de la línea que iba a tener en materia económica el gobierno porque fue realmente una coalición. Fíjate vos que cuando va Macri se evidencia como que es un frente que va y que llega al gobierno, pero era bajo un verticalismo, digamos, de Fernández. Había un montón de frentes internos dentro del propio partido. Por eso es que esta incertidumbre se hizo mayor. Y el ejercicio del poder dentro del poder. Es un tema que no se habla mucho, pero es el ejercicio por dentro del poder. Por eso es que tanto observamos lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque ahí es donde están los mayores capitanes del poder, aquellos que durante muchos años atendían a las cuestiones de la política, básicamente con un interés económico. Durante toda esa gestión, María Eugenia Vidal, en la época de Macri, logró sincerar y transparentar un montón de cosas, pero nunca debilitar ese poder que tenían los intendentes y la modalidad y forma de desarrollar la política. Y todo lo que tiene que ver con la política social del gobierno hizo de que esto se constituya en un modus vivendi. ¿Qué significa? Que para muchos estar desocupado, tener una caída en su actividad profesional, es una pérdida de objetivo de vida casi, que lo impacta fuertemente. Y en materia de los políticos, tener en expectativa la atención de determinada masa social es una expectativa de tipo a futuro de la política. Con eso en contra de todo lo que es la lógica y en contra de lo que es la sana política y los buenos deseos que tiene que tener la ciudadanía. Todas estas cuestiones siempre debieron y tenían que ser de tipo transitoria. Y en la Argentina, en los últimos años, todo el gobierno anterior es permanente, una forma de ingreso, es decir, el ingreso en materia de economía, tanto en materia de la empresa, cuánto te ingresa, en materia de las personas y en materia de cualquier actividad, ¿no? Está bien, Mario, pero vos sabés que cuando comienza uno a analizar la parte económica, lo primero que dice, mira un poquito la historia y dice, la Argentina está acostumbrada a pasar cada 5, cada 10 años tormenta económica. ¿Qué difiere esta tormenta económica de las otras? Bueno, esta es sustancialmente distinta porque primero que a la Argentina le encuentra con muy bajo nivel de recursos, digamos. Claro. Con un impacto inflacionario y esto es una pandemia, digamos, que no solamente te genera efectos hacia adentro, sino hacia afuera. Es decir, de que es un escenario bastante complejo de analizar. Pero tenemos que arrancar en que los recursos propios, genuinos de la Argentina en los últimos años, eran del comercio exterior, de nuestro vínculo con otros países. Y justamente
esta pandemia hizo un gran impacto, hizo una dispersión de los vínculos, porque todo el mundo se apichonó, como se dice en la jerga común de la calle, se metió en sí mismo, digamos. Brasil demuestra una cosa, muchos le miran a Uruguay o a Chile como modelo, digamos, pero nada es un modelo hoy porque cada uno actúa en forma distinta y de acuerdo a sus recursos. Pero está inclusive bien de las familias. Pero vos me decís eso, yo lo primero que te tiro así como contracarta es decirte, pero todo el mundo tiene pandemia, o España es noticia porque tiene un rebrote impresionante nuevamente, Así o sea, es. En todo el mundo está pasando esto. Bueno, es justamente la naturaleza del virus, digamos, claro. Este impacto. Pero fíjate que España, en materia económica, a pesar de que si uno mira la relación entre la población, las personas afectadas y el impacto económico, uno se da cuenta que en España el impacto en la parte económica no fue tan grande, digamos. En Inglaterra, que está justamente saliendo de la Comunidad Económica Europea, no tiene una crisis económica. Es decir, que la pandemia es un tema de salud. Acá en la Argentina es un tema de salud más un problema económico, porque no se tiene reservas. Pero vos me estás diciendo que depende mucho del Estado. Ahí la salud la atendía el Estado en estos países que te doy. ¿Te puedo dar otro ejemplo? Bueno, pero en esos países vos me querés decir que en realidad tenían una base anterior que les permitió afrontar mejor esto. Exactamente, tanto las empresas como el Estado. Fíjate vos que acá fue una gran ayuda para las empresas, ayudarle a pagar los sueldos, claro, de tipo directa. Allá no existe ningún beneficio más que atender la salud. Todos los recursos en estos países, que también están impactados por la pandemia, como vos bien decís, se dedicaban a financiar la salud pública y el como dicen en inglés, restablecimiento de la convivencia, curando la salud. Porque usan la palabra ridícula, parecería, pero es muy cierta, curando la salud. Es decir, tratando de fortalecer. Creo que esta repetición que pasa en estos países, que vos decís que volvió, es porque se pasó del día a la noche. ¿Qué significa? De golpe abrieron todo, digamos. Y yo creo que necesariamente va a haber que tener algún tipo de planificación post la pandemia y convivir por un tiempo larguísimo con el impacto económico y social que significa la pandemia. Nada va a ser igual en el futuro. La modalidad de las prestaciones de los chicos, como educación, la convivencia en un club, ahora van a venir las fiestas, las vacaciones, todo no va a ser igual, porque es muy difícil, porque este es un enemigo oculto, es un virus, y se transmite de persona a persona. Entonces, una persona le puede recibir al virus y tenerlo en el cuerpo sin que le genere ningún quebrantamiento en su salud, y a otro le genera una internación en terapia intensiva, el mismo virus. Eso significa muchas cosas y es muy difícil manejar esto, y esto va a impactar fuertemente en la economía. La nueva normalidad nos lleva a cosas que por ahí quizás no estábamos acostumbrados, pero que el argentino sí sabe bien. Aumenta el dólar, nunca baja. El que apuesta al dólar, esa es una frase que escuchamos al comienzo de los 80 con Sigó, y le erró los últimos 40 años. Sí, después se repitió algunas veces. Sí, se repitió unas cuantas, muchas veces. Y después vemos también ahora el aumento de los combustibles, calladamente el viernes a la noche, subió 3%, calladamente ya se fue reacomodando. Es que, por ejemplo, el de los combustibles, que no se dice, porque la característica de la economía actual es que no se dicen muchas cosas, igual que en la justicia. Es decir, porque la gente está tan agobiado, tan impactado por la cuestión de la salud, que no analiza, no profundiza. Fíjate vos que antes era al revés, las petroleras extranjeras, como se decía, o las privadas eran las que primero aumentaban, y después era YPF. Ahora YPF está marcando el ritmo de los aumentos, porque tiene sus necesidades financieras, porque tiene un importante déficit, su caja. Entonces es el primero que corrige. Y con estas cifras que se manejan con un aumento de combustible, hay que reconocer en materia de la macroeconomía, que no se va a salvar a YPF. Lo que va a hacer es que pierda menos, digamos, y que le permita refinar, y que le permita transportar, y que le permita moverse. Pero fíjate vos que en materia social no se tocó nada de los costos de gas, por ejemplo, que siempre iba junto. Cuando se hacía un aumento de combustible, se incluía el gas, y ahora solamente fueron estos
combustible lo que se tocaron al gas. ¿Por qué? Porque hay un importante impacto social. Y esto está bueno. Pero me decís eso, pero yo te digo rápidamente, combustible me va a hacer variar la inflación, porque todos los precios me van a subir con el aumento con el argumento de que aumentaron los combustibles. Sí, exactamente, van a aumentarse los fletes, sí, y va a aumentar el costo de traslado y también hay una gran composición en materia del país de insumos extranjeros, de insumos importados, digamos, porque hoy no se podría llegar a ese fondo, ya que voy a hablar de algunas cuestiones históricas, económicas, vivir con lo nuestro, todos esos conceptos, hoy no existe más, hoy son ínfimos los productos en la economía, en todas sus escalas, que tenga composición nacional, tiene una componente extranjero, y el mismo envase, la gente se fija en los productos y no se fija en los envases, por ejemplo. Y el 95% de los envases de la Argentina, de lo que vos abrís, desde una golosina a un producto triple aislado, digamos, claro, está hecho con producto importado. Entonces, naturalmente, el dólar lo está impactando, o el costo de la moneda extranjera. Y hay una gran incertidumbre en la Argentina respecto de cuál es el dólar que se va a tomar. Porque para la exportación tener un dólar, para la importación tener otro dólar. Después, bueno, no hablemos de viaje, los otros dólares, claro, digamos, hoy se tornaron, como se dice jurídicamente, abstractos, digamos, que el uso. Pero existe, hoy en la Argentina, si uno desagrega los distintos componentes, es decir, por ahí un dólar vale una cifra determinada, pero al tener los recargos, y vos, mirá, tiene el recargo, se puede hablar de que hay 15 paridades hoy en la Argentina. 15 paridades de dólares. Es decir, a veces, para traer, por ejemplo, un producto importado para un vehículo, claro, que es de carga, tiene un recargo. Y si ese producto a su vez no se produce en el país, tiene una reducción. Entonces, bueno, no quiero profundizar porque son temas puntuales. Pero esto genera que si alguien va a mirar el dólar como cortapisa, como factor de referencia, va a encontrar que hay una variante impresionante, digamos. Hay una variante impresionante y está el dólar oficial. Y ahora empiezan a mirar como dólar oficial al dólar que habla el presupuesto que se presentó recientemente. Claro. ¿No? Entonces ya es otro dólar nuevo, digamos, el valor presupuesto. Voy a empezar a escuchar ahora. Todo bien, pero desde que se hizo este anuncio el miércoles hasta el viernes, no había dólares en plaza. Es más, yo contaba sobre lo que hacen las entidades privadas. Las entidades privadas te mandan, a ver si tengo por aquí, un hermoso correo electrónico diciéndote que no van a vender dólares. Dice, estamos hablando de ese dólar, lo poco que se puede vender. Al poco lo que se puede. Te dicen, quedan suspendidas, dice, operaciones transitorias, se verán transitoriamente restringidas mientras adecuemos nuestra operatoria. Venta de dólares, recepción de transferencias en dólares y apertura de caja de ahorro en dólares. Pero justamente esto tiene que ver con que el presidente del Banco Central, quien es que le tiene que dictar las normas, está esperando algunas pautas de economía. ¿Por qué? Porque en materia monetaria, el Banco Central, todo lo que tiene que ver con el peso argentino, maneja todo. Pero con relación al dólar y a las monedas extranjeras, tiene que tener una pauta para integrar lo que es el Banco Central con la economía del país. Y eso no le están dando, no le está llegando al Banco Central, y consecuentemente el Banco Central no emite la normativa. Y es un sistema argentino fuertemente regulado, digamos. Y los bancos, por las dudas, lo que tienen ahí en el tesoro lo guardan, porque no sabe si después no van a tener que asumir algún valor, algún costo, algún impuesto. Es decir, vuelvo casi al principio, la incertidumbre. Este es un especial reflejo de la incertidumbre. Ampliamente regulado, pero también echa la ley, echa la trampa en la Argentina. Sí, bueno, el mercado marginal no estamos hablando de lo formal. Pero ni el mercado marginal ilegal te vendían, ni en el mercado ilegal te vendían. Porque no había precio. Lo peor que puede pasar en cualquier producto que tenga el consumidor interés, es que no sabe cuál es el precio cierto. Y el temor es decir, te estoy vendiendo barato. Claro, entonces por las dudas te piden un precio que es un disparate, por ejemplo, como en un momento vamos a poner el número, 145, 147 pesos, por ahí los arbolitos, los pajaritos, lo que quieras decirlo. Los hueveros, lo que quieras. Claro, eso, digamos, te vendían, agarrado dejá, como se dice en la vereda, digamos. Bueno, era porque el precio estaba incierto y no había ninguna liquidación. Es un momento bastante complejo, digamos, y donde la gente, para ahorrar, yo creo que, así como el turismo al exterior
va a frustrarse porque es imposible acceder, digamos, cuando las cosas se normalicen. Cuando, como hoy se están ofreciendo, inclusive las empresas venden pasajes, pero venden pasajes baratos con bonificaciones, pero en dólares. Entonces nosotros no vamos a poder acceder por la capacidad de disposición de la moneda, digamos, no porque no sea barato. Vos agarrás y decís, mira, ir a Madrid, ir a París, ir a Hamburgo, está barato en lo que se está ofreciendo, pero cuando vos le mirás contra hacer la multiplicación, se terminó. Pero en esa dinámica económica, el tipo que tiene unos pesos, ¿para dónde va? ¿Para dónde está yendo? Porque la gran duda es, está bien, dice, el clásico del argentino, ¿cuál era? Va al dólar, listo. ¿A dónde va ahora? Hoy se está volcando, como ya estos últimos meses, bastante al consumo, digamos. Estos últimos meses hubo bastante la gente que inclusive vive más en su casa. Claro. Y tiene inclusive necesidades que va encontrando, va observando. Se ha hecho un importante, fíjate vos un detalle en Corrientes, del gremio de la construcción. No hay grandes obras en Corrientes, una porque el Estado provincial estuvo con restricciones financieras, claro, digamos, y por otro lado no había obras que se empezaran al principio de año con el inicio de la pandemia. Y sin embargo el sector de la construcción, el empleado, la persona idónea, digamos, no se consigue, digamos, están todos con trabajo desde que está normalizado y la gente puede ir a trabajar. ¿Por qué? Porque las obras privadas, las pequeñas actividades de la gente en sus casas, está ocupando esta gente. Si vos vas a una casa de materiales de construcción, a una casa de electricidad, a una casa que vendan cosas de gas, vos ves siempre que hay gente esperando la gente comprando, porque la gente está mirando más hacia adentro. Y entonces todo ese consumo que por ahí no pensaba hacer ahora, porque decía, bueno, ya voy a ver cuando arreglo esto, le dio prioridad. Y entonces ahí está poniendo su dinero, digamos. Estamos hablando de la gente que le sobra, no para consumir, ¿verdad? Claro. Estamos hablando del ahorro, estamos hablando de consumo familiar contra el ahorro. Y en las empresas pasa igual. Desgraciadamente, en las empresas el problema que está habiendo ahora es justamente la caída de la actividad de las empresas, ya está impactando en el capital de las empresas. Fíjate vos que a veces hay que conocer lo que pasa en un mercado para leer la economía. En Corrientes se ofrece, lo que más hay en materia de vehículos son combis. ¿Por qué? Porque desapareció el interés que hay en tener un vehículo de transporte de chicos para ir al colegio, que era una explotación, claro, una actividad económica. Y bueno, cae el usuario, cae el interés, ¿verdad? Claro. Bueno, esas, te doy un ejemplo casi menor pero es muy para mirar en el espejo de la realidad económica, es decir, el impacto que hay en la economía es de tipo de vida, de explotación, de comunidad de cosas, y por otro lado te referenciaba a la construcción porque está marcando algún tipo de consumo, aunque esto sea menor, no mueve el perímetro de la economía, pero es una realidad. Igual que la actividad rural. Fíjate vos que hoy en la actividad del campo hay muchísimo insumo que no se consiguen, que no se disponen, justamente. Uno porque algunos son de componentes importados y otros son de otro tipo, ajeno a todo el impacto que hemos tenido por los incendios, todas las cosas. En la Argentina se está vendiendo muchísimo elementos de infraestructura rural. ¿Por qué? Porque la gente está invirtiendo, está haciendo cosas porque no ahorra, digamos. Es decir, vos vendés tu producción, como no podés ir a comprar dólares o no podés hacer otra cosa, ¿qué haces? Esa inversión postergada que tenía, la realizás, el mantenimiento de los vehículos. Hoy, por ejemplo, hay innumerable cantidad de turnos para reposición de cosas que tienen que ver con los vehículos rurales. Claro. Es decir, te estoy marcando señales. Pero esas señales son positivas. No, por eso. No, yo llamaría residuales. Sí. En materia económica así se llama residuos. Son las actividades que sobrevivieron a esta crisis y que muestra una vez más que las reglas económicas tienen un soporte que se llama la lógica. Y la lógica es que la actividad que se mueve, la actividad que produce, la actividad que tiene capacidad de inversión, en vez de poner el dólar, está poniendo en estas actividades. Son pequeñas señales. Pequeñas señales que va dando la economía económica. A ver, a nivel nacional hubo un gran movimiento la otra vez. Un gran movimiento con el tema de la coparticipación, que no es coparticipación, un punto que se habló de coparticipación que se le quita a Cava, que se le da a Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que... de financiamiento que hubo. De Provincia de Buenos Aires, bueno, todo lo que quiera. ¿Nosotros tenemos que preocuparnos por eso? Yo creo que la provincia de Corrientes no va a sufrir un impacto tan grande, va a tener
décimas, digamos. Lo que sí es realidad para la provincia es que al tener en la composición de la coparticipación innumerables ingresos basados en la distribución, cae, por ejemplo, el IVA de un montón de cosas, bueno, va a tener una caída. Eso sí es para mirar y funcionar sujeto a caja, ¿no? Pero en general no se toca. Y hay una gran trampa que todavía nadie percibió, que es que ese punto que bajan del 3,5 al 2,30 y pico, digamos, ese punto y piquito que le bajan la coparticipación de Buenos Aires, primero sale el decreto de necesidad de urgencia donde directamente se cercena. Pero posteriormente, y ahí donde se inicia, por eso es que Rodríguez Larreta primero iba enseguida a hacer un amparo, después esperó, después la presentación en la Corte la hizo más tarde, porque a su vez el Estado Nacional, que viene con evidentemente muchas de las cosas que tiene esta Administración Nacional las tenía pensado, las tenía en carpeta, digamos, ajeno a que por ahí uno puede decir que son odios, vendetta, eso son cosas, calificaciones. Pero desde el punto de vista económico, había un montón de borradores, machetas, así como no hay plan económico, había un montón de alternativas que manejó el Instituto Patria, que era de dónde sacamos la plata y a quién le sacamos. Eso es una carpeta que está bien plastificada y está funcionando. Y fíjate vos que mientras los abogados de la Municipalidad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, organizaban todo lo que era el tema del recurso ante la Corte, el Estado Nacional le salió por la tangente y le creó un fondo ahora. Es decir, que no solamente se va a discutir la coparticipación que tiene garantía, que también rompe un poco un esquema que me gustaría tratar de las garantías constitucionales, sino a su vez está por tocar un fondo, digamos, que ya se está formando con estos fondos que le sacan a la coparticipación y que iban a Buenos Aires, y te está haciendo un fondo específico. Es decir, que no solamente que tocaron el divisor, y si le sacaron y le pasaron a Buenos Aires, sino a su vez que Buenos Aires y la Nación armó un fondo común para restablecer. Es parecido al fondo que ya tuvo la provincia de Buenos Aires hace un par de años y que después lo perdió, digamos. Para vos decís el fondo de la década del 90, claro, Dualde como gobernador, un fondo vinculado a la repatriación histórica. Reparación histórica se llama, lo simbólico, y no sé qué nombre le van a poner, pero esta semana lo vas a empezar a ver. Ahora, está bien lo que me decís, pero lo que veo del otro lado, lo que me dicen del otro lado, es que en realidad no se le saca coparticipación. Lo que se le está sacando es una atribución que se le dio a través de un DNU a la capital federal, y se le otorga nuevamente a Provincia de Buenos Aires. ¿Esto es verdad o no es verdad? Se le tocó a la distribución, digamos. Le sacaron a uno y le dieron a otro. Pero lo que sí es cierto es que acá en el país se cayó la máscara de la garantía constitucional. Porque cuando se hace ese proyecto de distribución de la coparticipación federal, a su vez, y tampoco se dice por ahí, que la Corte de la Nación, cuando fueron esas 4 provincias, te recordás, hace 5 años ante la Corte, Santa Fe, San Luis, Córdoba y San Luis, digamos, ellos tuvieron un resultado favorable, porque justamente le tocaron eso. Eso, por ejemplo, no se trata ahora. ¿Por qué? Porque después, por un acuerdo entre las provincias y la Nación, eso se recuperó, se restableció. Entonces, un poco alentado para no seguir litigios, la litigiosidad de la situación se superó. Pero fíjate vos que ahí la Corte dice que entre las partes deben revisar el convenio de coparticipación. Dice expresamente en ese momento en la sentencia de la Corte. Entonces después se pule eso y se basa en base a la norma constitucional de la ley de coparticipación y quedó todo como que eran fondos formalizados. 2 cosas te digo en el medio de todo eso. Yo recuerdo muy bien esa presentación que se hizo, que Corrientes también fue de la partida en esa presentación, pero que después Corrientes se baja en ese mismo año. Se quiso adherir, digamos. Corrientes hizo una presentación y después desestimó con el de hacer un acuerdo de refinanciación de deuda en ese año. Por eso. Primer año de gestión del segundo periodo de Ricardo Colombia, año 2009-2010. Sí, que la provincia de Corrientes tenía un importante endeudamiento. Claro. Entonces Colombia en ese momento dijo, no, me quedo con esta refinanciación antes que ir por este reclamo de coparticipación. Lo segundo, la coparticipación desde el 94, me tienen diciendo que se tiene que hacer hace 26 años y no se va a hacer. ¿Vos crees que se va a hacer ahora? ¿Se va a discutir? Sí, yo que otra vez la Corte va a insistir en el concepto constitucional, porque la Corte también tiene una actitud ahora que no quiere agarrar ni una brasa caliente, digamos, decir, cuando vaya la Municipalidad de Buenos Aires... La Corte, como todo poder judicial, agarra la brasa caliente que quiere agarrar. Sí,
para eso tiene pinzas. Exactamente. O sea que se maneja políticamente como se manejan todos los poderes del Estado. Sí, pero en este momento el país tiene una tremenda disputa de recursos entre las partes, y necesita un árbitro. En este momento es trascendente. Está bien, pero vos me estás diciendo ese árbitro, pero vos me decís ese árbitro, yo te miro y te digo, bueno, pero vos me estás pidiendo un árbitro para los porteños y los bonaerenses. En realidad estaría discriminando todo lo que tiene que ver con estos excesos. Bueno, pero a ver, voy a esto. En realidad, en el fondo, no estamos hablando de ese gran problema que fue en el 94, cómo lo resolvieron, que la Argentina tenga un sistema electoral distinto, que lo único que importa es la zona centro para la elección, digo, por la cantidad de personas. Bueno, entonces, ¿cuál es tu capital, digamos? No, yo lo que te digo es que para mí el gran problema que tenemos los argentinos es ese, decir que en realidad solamente dependamos de una zona centro. Está bien, vos tenés razón en materia política. Yo te doy una respuesta de tipo económica. A ver. El contenido de la ley de coparticipación federal tiene un espíritu que es el de recomponer la falta de relación, las asimetrías entre las provincias. Claro. Y te voy a leer textualmente una frase que está en la Corte y que dice que proveer al crecimiento armónico de la nación, proveyendo política diferenciada que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y algunas regiones. Bueno, es decir, dice expresamente, es decir, yo quiero que definitivamente en este país no puede ser un país de disputa, digamos, porque al final a los que tengan menos capacidad le va a dar menos posibilidades. Crecimiento armónico, me decís, y estamos hablando de Capital Federal y Buenos Aires, cuando miremos hacia el norte, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, pero entonces no escribamos cosas demos garantías constitucionales dentro de un país donde se está disputando las cuestiones económicas, y entonces tenemos que empezar a hablar ya de una cuestión que está en la Constitución, que es la República. Es decir, la República es una forma de funcionamiento de estados asociados que funciona de determinada forma y que han delegado en el Estado Nacional la captura, la capitalización, el ingreso de recursos de toda naturaleza. Porque si no, vamos a empezar a hacer cuentas, vamos a decir, no, desde Corrientes se mandan tales productos al exterior. Entonces, esos recursos, si no se puede desagregar la economía, se puede fundar determinado pedido. Yo creo que no se puede ir estamos entrando entonces, estimado, en una descomposición de la economía, donde los privilegios de los sectores políticos. Entonces fue muy bueno que la política haya llevado un montón de gente del interior del país a encimarse en Buenos Aires, porque eso le está hoy generando derecho a la provincia. Es decir, es muy malo como nación. A ver, vuelvo porque vos me marcaste la diferencia entre la política y la economía. Pero vos en el medio me tiraste la República, que está más vinculado a la política. ¿Por qué? Porque la integridad de la nación, una vez pensar en la integridad de la nación y no solamente en un centralismo que puede llegar a ser económico, pero que en realidad es político, es decir, ¿dónde tengo mayor cantidad de votantes? Eso. O sea, que una vez que se logre ese pensamiento, por eso comencé diciéndote, ¿nos conviene a nosotros esa discusión? ¿No nos afecta? No sé. En la medida de que sea cierta y seria, nosotros podemos involucrarnos y buscar determinado esquema, digamos. Mientras sea una disputa de poder y que te ejerzan el poder, el problema que está pasando hoy en los diarios de los últimos 15 días es el ejercicio del poder. Entonces, vos insinuabas el tema república. La república tiene 3 patas fundamentales, que son sus 3 poderes. Y esos 3 poderes hoy se están superponiendo, se están entrelazando, es decir, que se pierde la naturaleza, se pierde el efecto. Yo hace un tiempo había hablado sobre el tema de la corrupción, inclusive una vez lo hablé con vos acá, y te hice referencia, que después tuvo impacto porque varios me hicieron comentarios porque nadie habla de esto, me dicen, es que los organismos de control fallaron en los temas de la corrupción. La Argentina nunca tiene controles. Bueno, pero es que entonces, ¿para qué tenemos un tribunal de cuentas que le pagamos con ministro del Superior Tribunal? ¿Para qué tenemos determinadas autoridades que hay en la nación para controlar? Todo eso. Entonces vivimos una ficción republicana, no el ejercicio. Eso es lo que vivimos. Bienvenido a la Argentina. Para pagar sueldos, para pagar jerarquías, para tener un presupuesto independiente. Bienvenido a la Argentina. Ya me fui en el tiempo. Bueno.
como siempre, con vos nos ponemos a hablar y terminamos muy tarde. Pero antes quería hacerte una... No, pero creo que es valioso lo que hablamos, sinceramente. Sí. Yo quiero terminar con una sola pregunta económica. ¿Qué te preocupa más, la suba del dólar o la emisión que está habiendo? Que no se habla tanto. No, la emisión es lo más complejo que hay, porque la inflación está directamente ligada a la monetización y al costo de vida y al funcionamiento del país. Estamos erosionando los patrimonios públicos y privados. Gracias por venir, como siempre, un gusto tenerte. Igualmente. El doctor Mario Esdeñol con nosotros en Algo por Decir Televisión.